¿cómo será que se prende esta vaina? Este calor está terrible. Oye, ustedes tienen calor. Sol FM tiene la rifa de un aire acondicionado a todos los suscriptores de YouTube. Sigan a Sol y lean la descripción de cómo concursar con esto. Lo que yo aprendo, cómo que se prende esta vaina con el calor del día. Ese, tu patrón, tu papá. Luis Segura, el añoñadito de la economía. Oye, Luis Segura. Me cambiaron el nombre. Bienvenido, Luis. Bienvenido, Luis Gracias. Serrano. Muchas Bienvenido, Luis gracias. Serrano. Nosotros usamos esta expresión. Con el dinero del pueblo, con mis impuestos. Los dominicanos pagamos tanto impuesto. Perdón. ¿Es el dominicano un... ¿cómo se dice esa palabra? ¿Un qué? ¿Recolector? No, un recolector, no. Tributador. Que paga. Es un tributador. Aquí, Es tributador el dominicano. Empecemos por ahí. Aquí no es tenemos, tributador el dominicano. Aquí no tenemos tal vez la cultura que se tiene en Europa, que se tiene en Estados Unidos, hacer una declaración anual de todos los ingresos. Pero el dominicano, quiera o no quiera, de alguna forma u otra termina pagando impuestos. Porque pensamos en impuestos y pensamos, bueno, yo tengo que decirle a final de año al gobierno cuánto dinero yo gané y en base a eso ellos me van a quitar una parte de mi dinero. Pero hay muchos otros impuestos que, queramos o no, nosotros terminan aplicando. Y ahí es que uno ve que realmente la mayoría de las personas sí llegan a pagar impuestos, aunque probablemente no sean conscientes de que lo están haciendo. Ok. ¿Qué somos nosotros? ¿Tributadores o evasores? El dominicano, como decía, no tiene No la cultura de patine, tributar. Luis, No tiene no la cultura de patines, tributar. Luis. No tiene la cultura de tributar. Y yo entiendo como No le cualquier gusta persona, tributar, además. tributar. No le a nadie gusta. le gusta tributar. Por alguna razón es impuesto. Exacto. Por eso nos lo imponen. Si fuera voluntario sería donación. Pero es impuesto. Entonces a nadie le gusta tributar. Y el dominicano, precisamente en nuestro país, tenemos una tasa de presión fiscal, que es el porcentaje del Producto Interno Bruto que el gobierno termina recaudando, muy bajita comparada con los países que están a nuestro alrededor. Entonces, en base a eso, uno pudiera concluir que el dominicano no es alguien que tributa activamente, no es alguien que está buscando pagar impuestos. Ahora, todo eso dicho en tus palabras suena bonito. En criollo, ¿qué es eso que tú dijiste? Aquí no se paga impuesto, aquí no se paga Aquí impuesto. no se Aquí no se paga impuesto. Aquí no se paga. Aquí uno paga lo justo y necesario, lo que uno no se puede zafar de ninguna forma, pero aquí no se paga impuesto. De lo que uno no se puede. Y algunos nos podemos zafar menos que otros. Claro. Tú sabes 100%. que hay una pregunta que yo me he hecho, Luis. Yo me he hecho la pregunta, o sea, hay gracia, hay un periodo de gracia, pero yo nunca he sido beneficiada de cumplir con mis obligaciones. Entonces, ¿qué ocurre? Tú no pagas impuestos y de buenas a primeras hay un periodo de gracia y se te condona. Pero yo nunca he recibido ningún premio por cumplir con mi obligación tributaria. Sí, 100%. No, al final, como decíamos al principio, al ser impuesto, no hay ningún beneficio directo que uno reciba. Como que, bueno, pagaste a tiempo, vamos a regalarte algo. No pasa, no ocurre. ¿Por qué no? Pudiera ser una buena iniciativa. Es que debía ser porque, honestamente, genera malestar el hecho de que tú no cumplas con tus obligaciones tributarias y de repente tú tengas un reconocimiento de haber hecho las cosas mal hechas. Claro, 100%. De hecho, he leído propuestas de algunos economistas que tienen ideas muy interesantes que plantean... ¿En ese sentido? Sí, que incluso, por ejemplo, en el caso del anticipo, el anticipo hoy en día, el anticipo es obligatorio, todo el mundo tiene que pagar su anticipo. Me lo dice. Personas físicas, pero empresas, se supone que eso era, que debió haber sido temporal, pero bueno. Era temporal, pero bueno, el cuento de en lo la temporal piedra. lleva 24 años, tú ves. Sí, complicado, el tema de anticipo, complicado. Hay quien dice que eso viene del tiempo de Trujillo, y es verdad, en los tiempos de Trujillo, como que existía la idea de que tú podías pagar el impuesto sobre la renta por adelantado, pero sí, el anticipo es un tema controversial. Entonces, hay gente que propone que, bueno, vamos a tratar de hacerlo para que de alguna forma u otra el ciudadano se vea beneficiado. Si usted decide pagar un anticipo, que sería como pagar el impuesto antes de que le toque pagarlo, vamos a darle un descuento. Si usted paga 100 este año, vamos a descontarle 120 del año que viene.
Entonces, como que ahí tienes ese incentivo a pagar por adelantado. Eso podría hacer sentido. Pero son propuestas, Bueno. hay que ver. Ok, la pregunta es la siguiente. El motivo de la invitación de hoy, Luis, es... Desglosar, pudiéramos decir. yo pago impuestos. Y es una pregunta social muy recurrente. ¿Hacia dónde se van los impuestos que pagamos? No hablemos del impuesto empresarial. Los impuestos que paga usted, o sea, cuando usted paga un servicio, usted paga Claro. un ITEVI, Claro. por ejemplo. ¿Dónde se va ese dinero? Mira, el ingreso del gobierno, o sea, el gobierno todos los años hace un presupuesto basado en los ingresos que entiende y sabe que va a recibir. O sea, ellos proyectan y dicen, bueno, este año vamos a recaudar tanto de impuestos, pero queremos gastar tanto en educación, entonces tal vez nos hace falta conseguir dinero por otras fuentes, puede ser un préstamo, etc. Eso todos los años el gobierno pues saca el presupuesto del Estado del año en cuestión. Se distribuye de la siguiente forma. Los ingresos del gobierno son 72% ingresos fiscales, impuestos que nos cobran. Después un 0.1% que son donaciones, un 4.3% que son ingresos por tesorería, que esos son inversiones que el gobierno hace, etcétera, etcétera. Y después un 23% que son préstamos. Entonces aquí vemos que la gran parte de los ingresos del gobierno son impuestos. Pero ya dijimos que el dominicano no tiene cultura de pagar impuestos. No. Entonces, ¿cómo nos cobran ese dinero? De la forma más fácil, que es la principal partida por la cual el gobierno recibe ingresos, es el ITEVIS. Que es 18 más el 18. que es el 18%. Que eso uno lo paga aunque uno no sea consciente. Exacto, usted lo paga No, sí y o sí. no está consciente, está incluido en el precio. En todo, Exactamente. claro. No, en todo no. No todo Bueno, tiene ITEVI. No todo tiene ITEVI. sí, pero Pero Hay cosas está exentas. incluido, Hay cosas está exentas. incluido en el En la precio farmacia, final. todo. Está Hay cosas incluido en el exentas. precio final. Carnes frescas, pescados, lácteos, leche, miel, todo eso está exento. O sea, son cosas que no pagan ITEVIS, pero la gran parte de las cosas sí pagan ITEVIS, el 18%. El ITEVIS es un tema controversial, un tema que a nivel de economía se debate mucho porque contraintuitivamente uno pensaría el que tiene más dinero, el que tiene más recursos, tiene más posibilidades de De evadir pagar. impuestos o dejar de pagar impuestos. No, uno dice no, porque puede pagar un abogado, porque puede conseguir un paraíso Asesores, fiscal, etcétera, exacto. etcétera. Pero Pero, sin embargo, aunque la lógica económica nos diga que el gobierno tiene que tratar de cobrarle más a los ricos, lo que termina pasando es que termina cobrando más la al que clase menos tiene. media. Al que menos tiene. Sí, Entendiendo por menos tiene la base más amplia o clase media. a todo el mundo, todo el que Porque recibe lo un que salario. nosotros sentimos, quienes estamos en la clase media, Claro. sentimos que somos nosotros los mayores tributadores. Claro, claro. Eso es por una mezcla de dos ideas. Lo primero es otro impuesto, el impuesto sobre la renta, que es un dinero que uno paga en base a los ingresos que uno tiene. El impuesto sobre la renta tiene una peculiaridad que si tú ganas menos de cierta cantidad, no pagas nada. No pagas nada. Y la gente que gana menos de esa cantidad, pues está en salario mínimo, está como en el bracket más bajito, es como la base de la sociedad. Y esas son las personas que no pagan impuestos sobre la renta. La peculiaridad de la clase media es que paga impuestos sobre la renta y además, en sus compras, tiene que pagar ITEVIS. Entonces, Ok. al final, si tú terminas viendo, quien más termina pagando es ese grueso de la clase media. Como diría el amado tío Pablo McKinney, el club de los pendejos. Wow. Exactamente, exactamente. La cuestión es la siguiente. Imaginemos que usted es una persona que gana salario mínimo, ¿verdad? Usted gana el dinero justo para usted poder seguir subsistiendo, etc. ¿Qué usted hace con el dinero? Imaginemos que hoy usted ganó 200 pesos. ¿Qué usted va a hacer con ese dinero hoy, cuando usted llega a su casa? Probablemente comprar la cena. Exacto. Sí, total. ¿Dónde va a comprar la cena? En un supermercado, en un O en el colmado. colmado. Ujú. Esos productos que usted va a comprar probablemente tengan ITEVIS. Tienen ITV. Y usted va a gastar todo el dinero que usted ganó el día de hoy en productos que tienen ITEVIS. Ujú. Entonces ya Está pagando, inevitablemente Usted está impuestos. pagando el impuestos. 18% de su dinero inevitablemente usted lo está pagando en impuestos. Usted quiera o no quiera. Porque esos productos No hay que usted está forma. comprando, no hay forma. ¿Qué es lo que pasa? El que tiene mucho más dinero, o el que tiene tal vez un poquito más dinero, tiene la posibilidad de no gastar todo su dinero en comida. O no gastar todo su dinero en cosas que pagan ITEVIS. Puede ahorrar. Entonces, cuando tú comparas el porcentaje de su dinero que termina llegando al Estado, ya sea a través de ITEVIS, a través de impuestos sobre la renta, versus el porcentaje de su dinero que el pobre termina pagándole al Estado con ese 18% de ITEVIS, el más rico, a pesar de que tal vez tenga que pagar un impuesto sobre la renta más alto, tiene que pagar tal vez, yo qué sé, en algunos países hasta el 50% de sus ingresos en impuestos sobre la renta, etc. Cuando usted compara el porcentaje del dinero que efectivamente esa persona termina dándole al gobierno, el pobre
termina dando más, Paga más. Claro. termina pagando más. Pero en la Mira, sí, tienes razón. Pero en la República Dominicana no todo es ITEVIS. Como decimos, tenemos el impuesto sobre la renta y tenemos otros tantos impuestos, impuestos bastante controversiales. Por ejemplo, el impuesto selectivo al consumo, que son varios. Ok. Por ejemplo, las bebidas alcohólicas. Las bebidas Ey, no, que alcohólicas. para menos el tequila. Cálmate. No. Es como... No, pero es muy caro el impuesto de la bebida. Es el aquí, ¿eh? banquito de picar carne, porque cuando se está buscando dónde grabar, Claro. En cogen la para bebida allá, cogen para alcohólica. allá. Y es muy alto el Eso y impuesto. telecomunicaciones, usualmente. Claro, hace sentido, porque al final el gobierno lo que intenta hacer con los impuestos es conseguir más dinero sin que la gente deje de consumir. Porque si usted se lo ponen todo mucho más caro, va a haber cosas que usted... No, no es un producto de primera necesidad, pero el bebedor bebe. Exacto. Y Y, bebe- va a buscar y y, va a bebe mucho. fabricar el dinero Exactamente. Y para... el dominicano es bebedor. Entonces Sí. una cosa lleva a la otra. Entonces el dominicano paga impuestos por la bebida y paga bastante. Y lo bien. va a pagar y va a fabricar el dinero para seguir bebiendo. Porque Exactamente. dicen, no me pueden quitar mi traguito. Exactamente. Entonces, por ejemplo, ahora que está de moda el tema del debate por la reforma fiscal y demás, los economistas, lo que muchos tienen en su cabeza y muchos están planteando es, vamos a identificar aquellas cosas que la gente no puede o no quiere dejar de hacer y vamos a tratar de subir los impuestos ahí, para que la gente no deje de, como que no tenga que modificar su vida para que nosotros tengamos que ganar más dinero. Ese impuesto sobre la bebida, que es selectivo, tiene dos vertientes. Hay un monto fijo que se le aplica por cada litro de alcohol que la gente compra, y encima de eso se aplica un 10% del precio de venta final. En el consumo. En el consumo, correcto. Eso es en la bebida. En el tabaco, También. sí, mi caso similar a la Primera bebida. necesidad también. Exacto, que tampoco es primera necesidad, pero tiene su grupito de En la gente vida que- del dominicano, sí. Exactamente. El tabaco pasa lo mismo que con la bebida. Usted paga un impuesto fijo por cada cajetilla de tabaco que se Ok. vende, una cantidad. Que eso es el sello. Exacto. El sello que tiene. Y encima de eso, usted paga un 20% del precio final. O sea, Wow. tiene doble impuesto el tabaco, igual que la bebida. Los servicios de telecomunicaciones no tienen un monto fijo, pero tienen un 10%. Este es otro impuesto bastante controversial que se puso para capitalizar cuando se hizo la ley El de Indotel. capitalización. El Indotel, El correcto. Indotel. El Instituto de Indotel. Telecomunicaciones se creó este impuesto para capitalizar el Indotel. Que era un impuesto transitorio. No. Si era para capitalizar, entonces debió haber sido un impuesto transitorio. Eso fue... Pero resultó, aquí nada de transitorio. No. Continuamos. Eso fue un tema de debate complejo, en verdad, porque el impuesto en sí nunca se estableció como transitorio. Lo que pasa es que no tenía un reglamento para poder... Para la aplicación. Exacto, para poder aplicarse ese impuesto. Entonces el reglamento que se hizo era transitorio. Ujú. Y después el reglamento se venció y lo hicieron permanente. Oh. Entonces al final el impuesto se quedó para siempre. Encima de eso, te pagamos 16% por los seguros. Los seguros pagan el 16%. Ahora mi pregunta es, ¿el seguro de ley es opcional? Si yo tengo un vehículo. No. Entonces me están obligando a tener algo. Si y es encima me de están ley, cobrando. no es opcional. Exactamente. Exactamente. Otra vez volvemos al mismo caso. Que si se fijan, todos los bienes que están grabados con este impuesto selectivo es la misma cosa. Son cosas que el O gobierno sea, estamos sabe. hablando en este momento de impuesto selectivo al consumo. Esto Exactamente. no es ITEVIS No. y esto no es propina Correcto. y esto no es impuesto sobre la renta. Correcto. Impuesto selectivo al consumo. Que es importante mencionarlos porque viene una reforma fiscal Claro. y probablemente gran parte de las modificaciones que veamos Serán vengan los por impuestos aquí. selectivos. Vengan por aquí. Y una pregunta. Dime. ¿Terminaste de...? Yo tengo... Saluda, entendido- doctora. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, público querido. Oh, público querido. Una pregunta seria. Ayer tenía una conversación con una persona que sabe mucho de impuestos y él planteaba que una de las cosas que ocurría en nuestro país es que las grandes empresas no pagaban impuestos, le deducían mucho impuesto, había muchas leyes Tenía mucha que eran- exención. tenían muchas Sí. leyes que le Depende del favorecían. sector también. Sí, por ejemplo, el sector turístico, Exacto. que está exento de muchas cosas. Exacto. Y hablaba un poco de la construcción. Tú construyes en un lugar turístico y te exoneran casi todo. Ujú. Sin embargo, los constructores que hacen edificios, casas aquí, tienen Sí. que pagar sus impuestos. O sea, aquellos que construyen
en Punta Cana, en Casa de Campo, no tienen impuesto. Eso es muy injusto. Totalmente. Es muy inequitativo. Totalmente. Yo estoy convencido que la reforma fiscal que viene de camino va a abordar ese tema. Y, igual las empresas grandes. Bueno, de hecho es lo que se está planteando, Claro. porque con el tema de la reforma fiscal, eso no es algo que se está discutiendo ahora, tampoco es algo que se esté discutiendo Campaña, elecciones. No, post elecciones, post sufragio. Eso no se está discutiendo ahora, eso se está discutiendo desde mucho antes. ¿Qué tan conveniente era que se aprobara una reforma fiscal? Ningún gobierno sensato que busque una reelección iba a entrar en aprobación de una reforma fiscal, por lo que acabamos de decir. No nos gustan los impuestos, pero parecería que la reforma es impostergable. Sí, no, 100%. De hecho, es necesario. ¿Se ha venido postergando desde cuándo? Desde hace bastante tiempo. Hace rato tendría que haber pasado. La situación fiscal del gobierno dominicano todavía es sostenible. No estamos en ningún problema grave. El Fondo Monetario no va a venir, no se va a armar una poblada. Eso no va a pasar. Okay. Pero para evitar que lleguemos hasta ahí, es necesario desde ahora comenzar a abordarlo, haciendo una reforma ahora para que nuestras finanzas se puedan mantener en un buen estado de salud. Sobre el impuesto, las exenciones que hacen las constructoras en zona turística y demás, hay un tema en cuestión, me resulta casi hasta un tema personal. Yo vivo cerca del centro de la ciudad, en Evaristo Morales vivo yo. Y mi casa no está exenta de ningún tipo de impuestos. O sea, yo pago todos mis impuestos. Exacto. Gracias. Cruzando la calle donde yo vivo, o sea, es una avenida, cruzando la Winston Churchill, están haciendo un complejo de apartamentos y de oficinas comerciales, el más alto como de la zona, bien grande, todo el mundo lo conoce, uno de los principales centros comerciales. Adivinen qué apartamentos sí están exentos de impuestos. Los de ellos, claro que sí. Que están cruzando la calle. Claro, donde yo porque vivo. eso es con inversión extranjera. ¿Ya? Es una cuestión. Eso es todo. Es una cuestión que, de hecho, al final... Que enoja. Claro, que el molesta. sector Irrita. El Claro. sector turismo, la República Dominicana, es uno de los sectores que menos impuestos paga. Sí. Y hay quien dice, no, pero no podemos Y por subir eso es los que somos un impuestos. paraíso perfecto para los inversionistas, Porque porque en general- no pagan. Claro. Pero se llevan el dinero. Claro. Y no, Pero bueno, ella que lo está diciendo no tú. nos diluyamos. Lo que nos interesa es saber qué es lo que nosotros estamos pagando. Y en el tema de lo que nosotros estamos pagando, parte de lo que está diciendo, una parte, perdonando la redundancia, de este empresariado, es que el sector turismo, Exacto. que necesitó en un momento Exactamente. determinado para Esa que flexibilidad. creciera y despuntara, ya no tiene esas necesidades. No, Exacto. según los informes mensuales, Pero no. vamos a enterarnos. Y al final, como bien dices, hubo un tiempo en el que era adecuado, hacía Sí. sentido incentivar el turismo en la República Dominicana. Eso es un éxito rotundo. El aeropuerto de Punta Cana es el principal aeropuerto del país completo. Del país completo. Y es un aeropuerto privado. Y es un aeropuerto privado. El sector turismo es definitivamente el que piensa en República Dominicana, piensa en Punta Cana, piensa en turismo, piensa en venir a vacacionar. Y hoy en día, si el sector turismo todavía necesita que le demos incentivos, si todavía necesita que le hagamos exenciones de impuestos, entonces hay que cerrarlo. Porque ¿cómo tú me vas a decir a mí que un sector tan grande, que produce tanto dinero, todavía está necesitado de exenciones de impuestos? No. Es inconcebible. Y, Es sí, Claro. y vuelvo a repetir, y más por el hecho de que tú ves todos los informes mensuales y Claro. cada mes se sigue creciendo, cada vez es mayor la cantidad de inversión extranjera en proyectos muy importantes y esa gente deberían tributar. Y la inversión extranjera definitivamente tiene sus ventajas porque tal vez tú construyes en hacer un hotel, tú como extranjero construyes en hacer un hotel, pero estás generando otros empleos, estás generando otros servicios que tú vas a Muchísimos empleos consumir. indirectos. Y tiene claro. sus ventajas. Pero el sector turismo en cuestión tiene otra peculiaridad. Ya no necesita esa ayuda. No, ya no, no lo ya no necesita. necesita. No lo la- necesita. Está sano Ya. el sector. Pero también los salarios que paga el sector turismo tampoco son los mejores. No, no lo son. Ok. Entonces, podemos seguir ayudando al Sí. sector turismo. Podemos Eso hacerlo. plantea por qué, por ejemplo, Punta Cana no se ha desarrollado tantísimo. Exactamente. Porque Es que hay mucha servicio, desigualdad. es servicio. En el Exactamente. tema de servicios. No, cuando y de dice Punta Cana, empleomanía. tú te refieres a la zona, a la Bávaro. provincia. Exacto, la Altagracia. A la provincia de la Altagracia. Sí, a la y provincia de la en- y en las- Altagracia. bueno, a la sí, provincia de la más o Altagracia. menos, porque justamente quienes se llevan Porque su Punta dinero y Cana es una quienes zona, ganan. Punta Cana es una zona muy desarrollada.
Bueno, pero Sí, pero, sí, el centro pero de Punta fuera, Cana. fuera de los muros de los hoteles. pero Sí. la opinión en relación a como ciudad, como La capacidad adquisitiva de La gente periferia, que la habita- periferia. de las personas, y no solamente Punta Cana. Bueno, cuando uno habla de Punta Cana, muchas veces se refiere a Punta Cana, complejos Bávaro, turísticos. Verón, a todo eso por Ujú. ahí, que es distinto. Pero igualmente, toda la economía es de servicio y las personas que están viviendo en esas zonas turísticas son servicios que tienen un sueldo muy bajo. Entonces, Sí. eso no le permite crecer económicamente. Claro, y también son impuestos temporales, son trabajos temporales Sí. que depende de la temporada de si hay turistas, no hay Sí. turistas, contratan más o menos personas. Entonces, como decía, es un buen sector, no digo que no sea un mal sector, de hecho la República Dominicana tiene que seguir explotando el turismo en otras áreas, Claro. pero ya a estas alturas hay suficiente capital dentro del sector turismo para que el propio sector pueda financiarse sin necesidad de que nadie lo exonere. Ah. Por supuesto. Por ¿Tú supuesto. crees? Por supuesto, definitivamente. No me cabe la menor duda. Ok, no nos cabe la menor duda, pero va a pasar. Seguimos, Luis. Seguimos. Seguimos, Luis. Seguimos. Otro impuesto selectivo, este sí era transitorio, el 0.15% a las transferencias y a los cheques. Ajá. Ese sí era un impuesto transitorio, se puso cuando hubo el problema financiero, tuvimos la crisis financiera aquí en República Dominicana, después de la quiebra de uno de los bancos. principales Y bancos, todavía sigue. para poder capitalizar el Banco Central. Ese impuesto, en principio, cuando se establece en la ley, no era transitorio, pero el murmullo de la sociedad decía que debía ser Fue tanto. transitorio. Un gobierno posterior lo hizo transitorio y en la reelección de ese mismo gobierno lo hicieron permanente. Entonces, a día de hoy, estamos pagando el 0.15%, que ese sí es un impuesto que estaba supuesto a ser transitorio y nunca lo quitaron. ¿Tienen retroactividad los impuestos, Luis? ¿Cómo así retroactividad? Ok. El IPI, por ejemplo. Ok. O sea, yo compré una propiedad, en el momento que compré esa propiedad, costaba 2 millones de pesos. Ujú. Entonces, tú puedes grabarme esa propiedad haciendo una tasación al momento actual, o yo me quedo con esa propiedad con el costo inicial. No, si la propiedad se revaloriza y se revaloriza ante el Estado, la propiedad tiene que pagar una nueva tasa de impuesto. Ok. Ocurre ¿Y mucho quién que la hay- revaloriza ante el Estado? ¿El propietario o el propio Estado? No, el propietario. O sea, Ok, el cuando usted hace la propietario. transacción, correcto. Existe mucho la divergencia entre lo que la propiedad vale en el mercado y lo que está reconocida en el gobierno. Entonces, la tasa que uno paga al final por esa propiedad, que debería ser el 1% del valor del inmueble, no termina siendo el 1% del valor del inmueble, termina siendo menos porque lo que usted pagó versus lo que el Estado entiende que eso vale es bien diferente y normalmente el Estado entiende que las cosas valen menos de lo que realmente Vale. valen. De lo que realmente valen. Ok, voy un momento a publicidad. Si usted tiene preguntas para nuestro invitado, esta tarde nosotros hablamos de qué es lo que usted paga cuando usted coge una factura, porque eso es otra cosa. A nosotros nos encanta pagar y no revisar lo que pagamos. Sí. Señores, revise lo que usted paga. Revise lo que usted paga. ¿Y esto de qué es? ¿Y esto tanto de qué es? Cuando usted esté pagando, averigüe qué es lo que usted está pagando. Porque aquí entre usted y yo, ganarse el dinero cuesta trabajo, ¿eh? Sudarlo cuesta. Hay que defenderlo. Bueno, la verdad es que la plática es bastante interesante. Hay que, yo con lo que no estoy de acuerdo, hay que pagar. Indiscutiblemente que sí, que hay que pagar. Y en mi caso particular, yo cumplo con mis obligaciones tributarias al pie de la letra. Cumplo al pie de la letra con mis obligaciones tributarias porque si algo ocurre con los ministerios o las secretarías de Hacienda alrededor del mundo, es que nadie se puede quedar con los cuartos de ellos. No, claro, 100%. Los Nada. señores- Aquí tu negocio, te dan algunas facilidades, pero fuera de este país, nadie se queda con los cuartos de nadie. Los mejores detectives e investigadores trabajan precisamente en agencias tributarias. Sí. Sí. No es curiosidad. Sí, 100%. De hecho, en Estados Unidos se da mucho el caso de que grandes delincuentes, sobre todo en el contexto de ciberdelincuentes y demás, hacen grandes estafas, hacen grandes actos delictivos, se roban muchísimo dinero. Y quien termina encontrándolos Es Hacienda. Es Hacienda. es Hacienda. El tesoro. Es el tesoro. Es sí. el tesoro. Wow. Por evasión de impuestos los terminan cogiendo. De hecho, No, y no cogen de eso. Tú vas preso porque vas preso. No digas que devuelve, que no, que perdone. Voy al teléfono un momento. Voy al teléfono un momento. Buenas tardes. Hola. Hello. Muy interesante la conversación. Quería preguntarle al invitado,
¿por qué la administración tributaria tiene varios años sin indexar la base exenta del impuesto sobre la renta a los asalariados? Como sabemos, todos los años se produce inflación y por ende pérdida de valor del poder adquisitivo del dinero. Y es injusto que los salarios aumenten y la administración fiscal no indexe la base exenta del salario. Gracias por tu llamada, gracias. Contesto otra y... Hola, hello. Sí, buenas tardes. Buenas. Sí, en armonía con lo que mencionan joven, por ejemplo, mira eso en casa de campo, que venden casa hasta en 4 y 5 millones de dólares y esa gente ninguno paga impuestos. No es justo. Nos consta que no pagan impuestos, señores. No tengo el registro. Nos consta que no pagan impuestos. No tengo el registro. No tengo el registro ni tampoco tengo casos anecdóticos. No conozco la situación. No, o sea, no nos consta. Mira, uno de los problemas que tenemos los dominicanos es el politizar o personalizar los temas. No se trata ni de personalizar ni de particularizar, ni mucho menos politizar el tema. O sea, nosotros estamos hablando sobre una realidad que es tangible, sí, claro, que la tenemos ahí, y que al tratarse de algo desconocido nos genera un alto nivel de incertidumbre. Claro, ¿no? Y también cuando vemos situaciones como la que esta persona acaba de mencionar, que de verdad desconozco si realmente ocurre, pero las analizamos desde un punto de vista que está sesgado por noticias que vemos, como que, por ejemplo, hace poco tiempo se descubrió que un famoso canal de televisión lleva mucho tiempo sin pagar su factura de la luz. Sin pagar la luz. Entonces uno ve ese tipo de noticias y comienza a asociar, no, el que tiene mucho dinero nunca paga impuestos. Entonces cuando uno ve las casas en casa de campo, que son bien costosas, uno dice, ninguna de esa gente paga impuestos, pero realmente no lo sabemos. Entonces, hay que tener un cierto grado, tratar de buscar Mira, el tema del manejo de bienes raíces es bastante complejo. Sí, claro, 100%. O sea, tú no puedes llegar a una negociación con un maletín. Tú no puedes llegar a una negociación con un corredor y decirle, toma, ¿cuánto que cuesta? 4 millones, toma los 4 millones. No, yo no te lo puedo recibir. No, claro. Yo no te lo puedo recibir porque yo tengo que explicar de dónde viene ese dinero. Pero yéndonos al tema, Luis, de la indexación. Importante, muy importante. De hecho, varios candidatos, cada 4 años, el tema siempre vuelve porque algún candidato lo lleva como propuesta, sobre todo a senador o candidato a la diputación de algún distrito. Dicen, no, porque el impuesto sobre la renta lleva mucho tiempo sin indexarse y la ley dice que se tiene que indexar para la inflación porque hace sentido. O sea, si el día de hoy usted dice, no, si usted gana $200, usted tiene que pagar, yo qué sé, un 10% de impuestos. Porque esos $200 le permiten a usted comprar 5 platos de comida. Supongamos, 5 platos de comida, $200. Pero pasan 5 años y esos mismos $200 lo que le permiten comprar son 3 platos de comida. Pero el impuesto es el mismo. Entonces ya ahí no es justo. Tenemos que ir aumentando ese monto de ese impuesto, o sea, esa cantidad de dinero que usted mínimamente debe de ganar para que le cobren el impuesto. Tiene que ir subiendo conforme va subiendo el costo de la vida. Claro. Y por eso... Eso es lo que se llama indexación. Correcto. Y tiene que pasar, está establecido. Falta de diligencia y falta de voluntad política para hacerlo, pero tiene que pasar. Y entiendo que eso es otro de los temas que definitivamente se tiene que tratar en la reforma fiscal. ¿Cuáles podrían ser los grandes temores que acechan esta reforma fiscal? Como yo lo veo, y según he estado leyendo bastantes propuestas, gran parte de las ideas van enfocadas a cambiar cómo funciona el ITEVIS hoy en día en la República Dominicana. Ampliándolo. Sí, ampliándolo y bajando la tasa. O sea, ampliando la base y reduciendo la tasa. Correcto. La propuesta que más sonora he estado viendo en los últimos tiempos es pasar de 18 a 15% y quitar exenciones. O sea, que por ejemplo, cosas que hoy en día no pagan impuestos, como leche, miel, productos agropecuarios, etc., pasen a pagar impuestos. ¿Favorece o desfavorece esa propuesta? Eso va totalmente en contra de las personas que menos dinero ganan. Por lo que decíamos al principio, si yo lo que tengo es dinero justo para poder alimentarme, y yo me veo básicamente la obligación de gastar el dinero que yo gano en comida, y además tú me le quieres poner impuestos a esa comida que antes yo compraba sin ITEVIS, me lo vas a poner más caro y me va a rendir menos. Entonces lo que tendríamos que hacer es un reajuste. Correcto. Un reajuste de consumo. Sí, y de gustos. Sí, pero eso es más complejo también y estar afectando las preferencias de las personas. Al final entiendo que no es lo que el gobierno está buscando. Hay otros impuestos que se pueden modificar, hay ideas interesantes que he leído también. Por ejemplo, alguien planteaba en estos días, decía, bueno, ¿qué hace una persona que tiene mucho dinero?
se compra 2 casas, se compra 3 casas, invierte su dinero en bienes raíces. Dice, bueno, pues entonces vamos a poner un impuesto a la segunda vivienda. Si usted tiene más de 2 casas, esa segunda casa paga más impuestos. Así nos aseguramos que el que está pagando ese impuesto es una persona que tiene dinero. Porque nadie sin dinero va a tener dinero. Tiene 2 casas, por Exactamente. decir algo. O sea, usando la lógica, ¿verdad? Eso se usa mucho en muchos países, ¿no? Claro, a mayor cantidad de inmuebles, mayor cantidad de impuestos pagas porque tú tienes más dinero. Que en otros países se incrementaban los impuestos para los alimentos que no son saludables. Por ejemplo, si no cumplen con el requerimiento de azúcar o si es por encima, si es por encima de la sal, se incrementa o los productos superprocesados. Pero ha sido una propuesta aquí. Se incluye como propuesta aquí. Sí, hay países que se está incluyendo en esta reforma. Pero hay países que ya está esos impuestos están y al final graban los alimentos que no son saludables, los ultraprocesados, los ricos en azúcar, los ricos en sal, en grasas. Exactamente, porque al final con esos alimentos, salvando las diferencias, terminan pasando dinámicas similares a lo que pasa con el tabaco, con el alcohol. Exactamente. Hay gente que es adicta a la comida y precisamente ese tipo de alimentos. Yo hice un comentario justamente cuando las empresas planteaban de que no podían grabar el tema del alcohol más, entonces decía, bueno, pero el gobierno también incurre en una serie de gastos para tratar y manejar los efectos del alcohol. Sí. Como país que tiene mayor índice de accidente por el alcohol, por uso de alcohol, uso indebido. Entonces, es complicado. Sí, somos el país, somos el país más peligroso del mundo para conducir. Claro. Somos el país con mayor cantidad de muertes por accidente de tránsito per cápita. Claro, relacionado al alcohol en la mayoría. Hay una gran cantidad de esas muertes que están relacionadas al consumo de alcohol. Entonces, habría que ver cuál es el gasto real que el gobierno está incurriendo por causa de esas muertes y por causa de esos accidentes. Y entonces ahí podría valer la pena. Y es un gasto real y eso lo hemos escuchado con mucha frecuencia. Lo que le cuesta a un hospital cada accidentado. Cada accidentado. Al final, usted que nos está escuchando, cuando usted escucha que le van a subir el impuesto al alcohol, al tabaco, etcétera, no piense en usted. No piensen ustedes. Si al final, si a usted le gusta consumir alcohol y le gusta fumarse su cigarrillo, usted va a encontrar con qué comprarlo. Vaya usted va a fabricar. Exacto, tome menos. Pero piense en las generaciones que vienen después. Y el Piense argumento. en las generaciones que vienen después. Piense y en el sus argumento que hace de esa empresa, no, porque están utilizando alcohol adulterado. Entonces, Claro, también. Pero usted que nos está escuchando, piensa en sus hijos, piensa en las generaciones que vienen después. Usted va a sentir el dolor de que, eso está más caro, no sé qué, mi alcohol, no puedo consumir alcohol ahora porque está mucho más caro, voy a tener que consumir menos, etcétera. Pero ya la generación que viene después, que se lo va a encontrar más caro, va a ser menos propensa a consumir eso. Claro. Es verdad. Y conforme las generaciones vayan pasando, va a reducirse. De hecho, el estudios recientes dan cuenta que esa generación a la que tú estás aludiendo es una generación que consume menos alcohol. Claro. Gracias, Luis. Gracias. Síganlo, Luis Serrano. Luis es una de esas joyas que yo encontré una madrugada cualquiera en mi cuenta de X. Y desde entonces es parte de colaboradores. Gracias, Luis, gracias. Vámonos un momento a publicidad. Regresamos de publicidad. Comencé el programa leyendo lo que quería Audrey Hepburn que se dijera en su funeral a propósito del tema de nosotras, las mujeres maduras. qué bien. Mira, déjame comentarte.